Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Hola a todos, a la Etnia Podcast. Les doy la bienvenida. El día de hoy tenemos una mujer, una mamá totalmente empoderada y que ha guerreado junto a su hija para poner tras las rejas a su agresor y que nos brinda una historia llena de emociones, pero a la misma vez con la tranquilidad de que hay justicia y que aunque la justicia cojea y a veces es ciega, muchos obstáculos para obtener un resultado jurídico que sea valioso para la víctima, se llega con mucha valentía, con mucha persistencia, con mucha paciencia. Esperanza, te doy la bienvenida a la Etnia Podcast. Muchas gracias por ser una de las voces de esta segunda temporada. Te doy cordialmente la bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, Esperanza, cuéntanos un poco de ti, dónde vives. Bueno, en este momento vivo en Girardot, Cundinamarca, hace más o menos 7 meses. Soy de Bogotá, decidí irme y trasladarme de ciudad. ¿A qué te dedicas? En este momento estoy estudiando, soy ama de casa, soy independiente, soy emprendedora. Tengo un emprendimiento y trabajo en el proyecto. Esperanza, como mujer, ¿en algún momento de tu vida tuviste algún evento de acoso sexual? No, nunca. Con nadie, ni con familiares, amigos, desconocidos. No, 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 nunca viví nada de eso. Bien. En este momento tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, tengo 2 hijos, una niña de 14 años y un niño que tiene 12 años. Ok. ¿Cómo te diste cuenta de pronto de que tu hija estaba siendo manoseada, que le estaban tocando sus partes íntimas? Porque la dejaba a cargo de esa persona y ella empezó a no querer ir allá a la casa y a ser más callada, más reservada cuando estaba así como enfrente a esa persona. Por eso fue que me di cuenta que algo podía estar pasando. Y pues porque ella misma me lo contó. ¿Y tú le creíste? Claro, yo le creí. Comúnmente hay mamás que no creen cuando sus hijos les cuentan esta calidad de eventos. ¿Tú por qué decidiste creerle a tu hija? Porque, no sé, o sea, intuitivamente como mamá, y porque siempre creo en mis hijos. O sea, yo digo que si en algún momento me hubiera pasado algo a mí parecido o a alguna persona de mi familia o a cualquier persona, un conocido o alguien cercano a uno, quizá digamos que es necesario creer en la gente. Después de que tu hija te contó, o mejor, ¿tu hija qué te contó? Bueno, ella el día que me contó, estábamos con mi pareja, y con mi hijo y la hija de mi pareja y pues ella estaba insistiendo que me tenía que contar algo. Íbamos en el carro y pues yo le decía que pues, ella estaba como muy afanada y paramos en un parqueadero pues de un almacén en Bogotá que teníamos que hacer unas compras y ella me seguía insistiendo que tenía algo que contarme, pero ella no sabía tal vez cómo decirme y se puso a llorar
Y yo le dije que qué había pasado y ahí fue cuando me contó, me dijo, es que mi abuelo me tocó la vagina y se rompió en llanto. Y pues ella estaba más pequeñita. Y ¿Cuántos años ya tenía? 9 años. Sí, ya tenía 9 años. 9 años cuando pasó eso. ¿Después qué pasó? No, pues después de que ella me contó, o sea, me dijo eso, con mi pareja, pues, la verdad, pues no, yo no sabía qué pensar ni qué decirle ni nada, solamente la abracé y le dije que estuviera tranquila, que se tranquilizara, que se calmara y que me contara bien qué había pasado. Entonces, pues ella ahí empezó a contarme que pues que el abuelo le había metido la mano en sus interiores y le había tocado la vagina y que luego ya se volteó y él volvió y le metió la mano como por la parte de la cola y que ella le había dicho que no hiciera eso, que eso se sentía incómodo y ya, o sea, eso fue como lo que había pasado, pero fue algo como tan traumático para mi hija y ella a su cortada sabía que eso no era un comportamiento pues como normal, ¿sí? De un abuelo con su nieta. Y posterior a eso, pues no, decidimos ir a poner la denuncia. Yo antes, él es separado de la abuela de los niños hace muchos años y yo llamé pues a mi ex suegra, o sea, la ex mujer de él, ya en ese momento ya tenía otra pareja hace bastantes años, una hija. Y, y nada, pues yo llamé a mi ex suegra como para pues apoyarme en ella, le conté, le dije es que Sofía me contó que su abuelo la había tocado, le conté cómo había sido eso, o sea, lo que la niña me había hecho. Y ella me dijo, no, Esperanza, llámelo y hágale saber que la niña le contó. Y pues en el momento que mi hija me contó, ya habían pasado 2 días después de que él le había hecho eso a ella, le había tocado. Y pues lo que me preguntabas al principio, que qué cambios o qué, sí, como qué cosas extrañas vi en la niña, pues ella siempre habla mucho. Y cuando yo la llamé, inclusive el mismo día que pasó eso, la noté rara, como muy monosílaba para responderme lo que yo le preguntaba y así. Y yo le pregunté a ella incluso ese día que por qué ella me contestaba así. Me dijo, no, es que mi abuelo, cuando tú llamabas, ponía el altavoz y él estaba ahí como pendiente a ver yo qué te decía. Entonces, pues, con más razones, pues, creí en ella porque, pues, era la versión de mi hija de algo que le había pasado y que como mujer, como mamá y como ser humano, sé que no era nada fácil. Y después de eso, no, fuimos a una URI, no nos recibieron la denuncia ese día, me tocó ir a otra URI al otro día, en la zona donde vivía este señor, y pues puse en conocimiento de las autoridades lo que había pasado. Estás escuchando La Etnia Podcast. Voy con dos preguntas. La primera, ¿cuál fue tu reacción en el momento en que tu hija te dio o te contó? ¿Cómo actuaste? No, pues la verdad, literalmente sentí como si me hubieran dado un palazo en las piernas. No lo podía creer. O sea, en ese momento quería que eso que mi hija me estaba contando fuera mentira, fuera una pesadilla, fuera un mal sueño y no fuera verdad. Me dio mucha rabia, me dio tristeza porque pues mal o bien era alguien que así el papá de mis hijos falleció, ya había fallecido hace unos años y pues en quien yo encontraba como un apoyo y algo de confianza para dejar el cuidado a mis hijos, sí, porque pues siempre he estado con ellos dos y es complicado para uno poder como mamá irse a trabajar o ir a hacer cualquier cosa, buscar a alguien de confianza que cuide sus hijos.
pues yo en él vi como esa figura de confianza, de apoyo y pues sentí mucha rabia, la verdad, mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia, e inclusive cuando yo lo llamé, porque yo lo llamé, él no me contestaba las llamadas, no sé, estaba ocupado, no sé. Y cuando él, no sé, insistí como unas 10 veces llamándolo, adicional a eso, pues inclusive él se había quedado con las tarjetas de identidad de mis hijos, porque el afán con el que salimos de la casa, pues se me olvidaron. Y cuando él me contestó como si nada, como si no, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Ya llegaron a la casa, le dije, vea, lo estoy llamando porque mi hija me contó lo que pasó. Y, y él me dijo que qué había pasado. Yo le dije, Sofía me contó que usted le tocó la vagina y lo estoy llamando para decirle que lo voy a denunciar. Y él me respondió que no le fuera a dañar la vida, que eso era mentira, que si era necesario lleváramos a la niña a un psicólogo. Y pues en realidad él fue siempre una persona muy ausente de la vida de mis hijos. En ese tiempo, pues nosotros yo intenté acercarme a la familia del papá de mis hijos para que ellos tuvieran la posibilidad de conocerlos y estar con ellos, de compartir también con la familia de su papá. Y yo le dije a él pues que no, que mi hija no necesitaba de un psicólogo ni nada, que si era bien, mi hija nunca, cuando estuvo enferma o necesitó algo, él estuvo muy pendiente de ella, entonces que no, yo le dije no, solamente llamo a decirle que lo voy a denunciar y que eso no se hace. Y ya él me dijo que no le fuera a dañar la vida. Yo sencillamente pues le dije una grosería y le colgué la llamada. Le dije que no, yo no tenía nada que hablar con él ni nada más, yo solamente llamaba para decirle que yo sabía y que ya iba directamente a una URI a ponerle un denuncio. Y ya, eso fue, así fue como él se enteró, yo de antemano le dije a él lo que yo iba a hacer. ¿Cómo fue el proceso ya con la URI, con todo el esquema jurídico? Tenaz, yo creo que una de las cosas que pasa en Colombia es que hacen que los procesos sean lentos, no sé si con el fin de que la gente desista o sencillamente porque no les interesa hacer justicia, ¿sí? Para evitarse un papeleo o cosas así. Y pasan muchos aspectos, Carolina, pasan muchas cosas. Ese día eran como las 6 de la tarde cuando yo me enteré de eso. Nos fuimos para la URI de Molinos porque yo vivía cerca del 20 de julio. Yo estuve con mi hija hasta casi a la 1 de la mañana salimos de esa URI y no nos atendieron. Porque no estaba el investigador del CTI, porque no había que nos recibiera la denuncia, habían personas que estaban ahí esperando a que los judicializaran, ñeros, ladrones, esposados, otros golpeados, heridos ahí, y pues yo con mi hija. Entonces el investigador dijo que no nos podían recibir la denuncia, que donde habían pasado los hechos, cuando ya me estaban como recibiendo así, haciéndome la entrevista, y yo les estaba contando qué era lo que había pasado. Este señor vivía en Kennedy y me dijeron que no, que yo tenía que ir y poner la denuncia en la URI de la localidad donde habían pasado los hechos. Entonces ahí no pude hacer nada, así que me fui para mi casa con mi hija. Al otro día muy temprano, no sé, tipo 6 de la mañana ya estábamos levantadas y me fui hasta la URI de Kennedy a poner el denuncio. Pues el proceso fue tedioso, fue muy largo porque ahí estuvimos casi todo el día. Nos recibieron la denuncia, nos pasaron al psicólogo, con una psicóloga de la fiscalía, entrevistaron a la niña, le preguntaron qué era lo que había pasado, todo. Estuvimos todo el día ahí, todo el día. Al día siguiente me tocó volver ahí. Y me enteré que el señor se había acercado a la URI a decir que él sabía que yo le iba a denunciar por algo que él no había hecho.
que eso era mentira, que eso no era así, que lo que yo hubiera dicho o no dicho no era así, que él era un ciudadano de bien, que toda su vida había vivido ahí en el barrio, que lo conocía todo el mundo, mejor dicho, era un alma de Dios. Y pues el investigador, ellos son muy imparciales y pues cuando hay como niños involucrados, él le dijo, no, espere a que le llegue la denuncia. Y yo no le puedo decir nada. Él inclusive me llamó y me contó. Yo sé eso porque el investigador del CTI me llamó y me comentó. Y que le había dicho que él no era el juez, que le tocaba esperar a que le llegara la citación y que todos esos argumentos se los dijera el juez. Y ya. Entonces, eso fue en un diciembre. Eso fue un 16 de diciembre del 2016 y Ujú. fue la Navidad más terrible para nosotros, o sea, fue una Navidad, eh, yo me la pasé en Auri, me tocó ir ahí en la 30 donde queda lo de bienestar familiar, Sí. allá Carmen, a mi hija le hicieron un examen físico que fue, yo creo que el examen más horrible que a uno como mujer, sin importar la edad, le hagan. Ya le revisaron desde su cabecita hasta la punta de los pies, le revisaron sus partes íntimas para revisar que el himen no estuviera roto, pero fue tenaz. Fue horrible, fue algo muy feo. Es algo que más me llenó de como esa rabia de decir, o sea, no es justo que mi hija tenga que estar pasando por esto. No, eso no se hace. Inclusive en el sitio donde yo estaba trabajando, pues me tocó contarles, les dije, no, no puedo, me toca estar de lleno en esto porque si yo no lo hago, nadie va a venir a hacerlo por mí. Y ya, seguí todo el proceso, fue muy largo, muy tedioso, muy desgastante. Nosotros siempre, o sea, yo acostumbré a mis hijos en que los diciembres eran para el arbolito, para la novena, somos muy tradicionales. O vamos a pasear, o vamos a donde el abuelito, o mi papá, o bueno, cualquier cosa. Pero ese diciembre marcó nuestras vidas mucho, porque fue muy atípico y lleno de cosas que uno no, o sea, no se le pasan por la cabeza que uno va a estar en eso. Entonces ya como que ese año se perdió esas fechas. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Tu hija, ¿qué te decía? ¿Ella qué te comentaba? ¿Cuál era como la perspectiva de ella? Sí, a ella le da mucha rabia. Ella me decía, por ejemplo, todo en Colombia son filas, todo en Colombia se espera el turno, todo en Colombia es aguántese y aguántese y sea paciente y tenga paciencia, no importa en dónde sea, en un sitio médico, en una comisaría, en donde sea, ¿sí? Y ella me decía, ella le daba mal genio y ella me decía, mami, es que no es justo, no es justo que nosotros estemos acá, no es justo lo que hizo ese señor. No es justo que él tenía que cuidarme, no me tenía que hacer esto. Y yo le explicaba a ella, porque ya, o sea, un niño en esas épocas, ¿sí? Estar ahí sentados, por ejemplo, allá tampoco es, o sea, esos sitios no son nada bonitos, no son nada menos para, si para uno de adulto le da a uno cosa, se desgasta uno por cualquier cantidad de cosas, para un niño es aún peor. ¿Sí? Entonces toca decirle, no, mi amor, estamos en una entrevista con una psicóloga, ella te va a preguntar, yo tenía que comentarle a ella qué era lo que iba a hacer, y además porque los niños son muy curiosos. Y pues mi hija era todavía muy pequeñita, ella tenía 9 años, iba a cumplir 10. Entonces ella, no, mami, pero vámonos ya, yo tengo hambre. Inclusive, a mí me tocaba irme con mi hijo más pequeño y con ella, a todo lado nos íbamos los tres a toda parte. Entonces era más cansón porque él se desesperaba más y así. Pero entonces ella siempre tuvo mucha rabia. Ella me decía, mami, es que no es justo, nosotros deberíamos estar paseando o estar en la casa y no estar acá, yo no quiero estar acá. Y yo le explicaba a ella la importancia de estar ahí.
porque yo le decía, mi amor, es que toca hacerlo. Sí, yo le explicaba a ella hacer eso. Y yo le dije un día a mi hija en medio de mi llanto, mi tristeza, mi impotencia, que uno cuando uno tiene un hijo cerca de uno y uno no quisiera que ellos pasaran por ese tipo de situaciones. Y yo un día le dije a mi hija, yo le voy a demostrar a usted que se va a hacer justicia. Y me toque hacer lo que me toque hacer, lo voy a hacer, no me importa. Inclusive pasó algo muy, ¿cómo le digo? Como, como no sé, muy decepcionante, yo le pongo esa palabra. La familia de ellos, o sea, del papá de mis hijos, él era el único hombre, ¿sí? Eran Sí, 5 hijos, él era el del medio, el único hombre, él fallece, quedan 4 hermanas. Cuando yo estaba en la URI de Kennedy, al día siguiente que la niña me contó, a mí me llamó la hermana mayor de él, de, el papá de los niños, porque mi suegra le había contado lo que había pasado con la niña. En medio del boroló que yo estaba ahí para entrar, para todo, para que me dieran, me tocaba firmar un poco de documentos para ingresar la niña a la URI bajo mi responsabilidad, porque no es un sitio para niños. Ella me dijo, no, Esperanza, ella vive en Cali, ella se fue para Cali. Dijo, no, Esperanza, yo la entiendo, yo tuve que pasar por eso. Yo la verdad en ese momento como que no reaccioné cuando me dijo, es que yo sé que es vivir eso. Y yo le dije, espere, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que acaso Diego a ti no te contó que mi papá intentó hacer lo mismo conmigo. Y yo le dije, venga, o sea, ¿cómo así? Pues sí, Esperanza, usted, Diego, nunca le contó la razón por la cual mi mamá echó a mi papá de la casa y esa señora siempre crió a sus hijos sola y no le importó, él lo echó. Y ahí fue cuando él se consiguió la persona con la que vivía en ese momento, vive todavía. Bueno, ya no, ya no están tan juntos. Entonces, en reacción en ese momento, yo le dije a ella, venga, ¿usted cree que si usted muy bien, o sea, yo me hubiera enterado en algún momento que ese señor le había hecho algo a usted, fuera lo que fuera, yo hubiera confiado el cuidado a mis hijos a ese tipo de personas, yo nunca lo hubiera hecho, jamás lo hubiera hecho. Ella por sentado que de pronto a mí, el papá de los niños en algún momento me hubiera comentado algo, pero nunca me contó nada. O sea, él ya tenía como como ese, sí, como ese antecedente con ellas mismas, ¿sí? sí. Lo único que me dijo era que ella no iba, o sea, que ella me apoyaba moralmente, que a la niña, que a mí, que era algo muy duro, muy triste, pero que yo le dije, venga, ¿y usted por qué no me ayuda? O sea, créame que su testimonio me va a ayudar. Y ella me dijo que no, me dijo que no, que ella no iba a revolver como el pasado de ella, que ya tiene ya hijos grandes y ella ya tiene más, ahorita yo creo que tiene como unos 50, 48 años, no sé. Y ella es la mayor. Después de ella hay otra hija de ellos, hija también del señor. Ella, o sea, yo traté de buscar como ese apoyo, ¿sí? De ellas. O sea, que yo era la culpable de que a mi hija le hubiera pasado eso, porque yo nunca debía haber dejado a mi hija al cuidado de ella. O sea, yo le dije, venga, es verdad lo que se me está diciendo, o sea, usted está justificando lo que hizo ese señor. Ella también tiene 2 hijos. Yo lamentablemente en Bogotá, que mis papás viven cerca acá de Girardot, yo en Bogotá estaba sola, mientras que ella siempre contó con un apoyo, con la familia del esposo, con mi suegra para el cuidado de los 2 niños que ella tenía. Pues me sentí como muy señalada, así como muy, pues esto es su culpa porque usted nunca debió haber dejado a sus hijos al cuidado de él porque es que la responsabilidad de sus hijos es suya y de nadie más. Entonces, ella me dijo, yo voy a apoyar a mi papá. Yo le dije, hágale, pues es su papá. Yo solamente me dijo que ojalá a mí no me tocara, o sea, no me tocara arrepentirme de lo que yo estaba haciendo, o sea, haciéndome sentir que lo que estaba pasando era mentira y que era injusto.
pero yo le dije a ella, yo creo en la palabra de mi hija y ya, o sea, yo le creo a Sofía. O sea, Sofía no va a poner en ningún momento en tela de juicio lo que mi hija me dijo. Jamás, jamás. Así me equivoque, no me importa. Pero está primero lo que mi hija me está contando. Entonces sí sentí más decepción y más tristeza de haberme sentido así como que fue culpa mía. Eso no se hace. ¿Valió la pena denunciar? Sí, mucho, mucho, ¿Por mucho. qué? Porque, porque más que cualquier cosa, a pesar de que fue lento el proceso y sigue siendo lento todavía, y más con todo esto de la pandemia y todas esas cosas, todo se ha alargado mucho más, porque le demostré a mi hija que cuando alguien hace algo malo, tiene que pagar. Y más cuando se trata de ese tipo de cosas. No sé, Caro, cuál será el futuro de mi hija, no lo sé, nadie lo sabe. Eso es incierto, pero algo que sí me queda ahí, ojalá el día que yo no esté, y tal vez mi hija más adelante, no sé qué tendrá que vivir, por qué circunstancias tendrá que pasar. Tiene que ser, es dejarle a ella la enseñanza de que uno no tiene que dejarse vencer ni por lo que los demás digan, ni por lo que de pronto alguien más piense, porque te soy sincera, yo en ese tiempo, yo inclusive abrí una página en Facebook que se llamaba Cadena Perpetua para violadores y abusadores de niños y niñas. Ujú. Y ahí recopilé muchas historias de muchas mujeres que en edad adulta, inclusive mi propia cuñada, ¿sí? Ella nunca recibió un apoyo, eso quedó entre ellos y prefirieron mi suegra echar al señor de la casa y quedar eso así, como allá enterrado, pero que no se hiciera nada, ¿sí? Y yo creo que eso a mí me ayudó más y me dio más fuerza para decirle a mi hija, vea, es que, o sea, sea hombre, sea mujer, porque lamentablemente cuando una persona es como ese señor, que es un enfermo, le hace algo a un niño o a una niña, eso tiene que tener consecuencias, ¿sí? Porque es que son las huellas que deja ese señor en una persona que después va a crecer y tal vez puede que haga lo mismo o puede que crezca con algún resentimiento, bueno, en fin. Entonces, sí, valió la pena, y valió la pena porque le hice a mi hija nunca le oculté nada del proceso, nada, nada. Ella sabía que me tocaba ir. Mira, yo perdí el trabajo porque me tocaba pedir permisos muchas veces. Yo era de las que iba para lo quemado. Yo nunca tuve un abogado, nunca tuve una orientación, nada, nadie me decía nada. Yo entraba a una audiencia y lamentablemente lo hablan en unos términos que ellos solamente lo entienden ellos. Y a mí me tocaba salir y decirle al fiscal o a la fiscal, doctora, qué pena, ¿qué significa lo que dijo el juez? ¿Sí? Porque no se encargan a uno de decirle, mire, vamos a hacer esto y esto y esto, no, nada, o sea, si usted alcanzó a retener algo, de buenas, y no, investigue. Y eso me ayudó para leer. Entonces esto, o sea, yo digo que eso, no me siento como un logro porque pues, sí, o sea, fue un logro en medio de la tragedia que tuvo que pasar mi hija por todo eso. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad. Desde tu punto de vista como mamá, ¿tú crees que tu hija sanó? En parte sí, porque yo digo que el escenario hubiera sido totalmente diferente, en donde mi hija me hubiera contado a mí y yo le hubiera dicho a ella algo como, no podemos denunciarlo porque es su abuelo, porque es su Ujú. familia, porque pronto qué van a pensar. Entonces, yo creo que es como esa tranquilidad, eso es como cuando, yo ponía un ejemplo muy básico. Yo tenía mucha rabia. Yo no dormía, yo no comía. Yo salía de mi trabajo, lo que estuviera haciendo, te lo juro, yo me iba y,
y yo me iba en mi moto y yo me iba cerca donde él vivía porque yo viví algún tiempo con ellos allá, cuando estaba embarazada de mi hijo. Ujú, Y yo esperaba ver a ese tipo a los ojos y yo pensaba cosas que yo le digo a Dios, perdóneme por haber pensado eso. Yo quería hacerle daño a él, yo pensaba en hacerle daño a él. Y yo le decía a Dios, en medio de mi tristeza y de mi amargura y de mi rabia y de mi ira, porque uno quisiera, cuando uno tiene un hijo, uno no quiere que nada a ellos les pase, uno preferiría que todo eso que ellos tal vez tienen que pasar le pasara a uno. Y yo le decía a Dios, Dios, no me dé fuerzas, porque donde usted me dé fuerzas, yo lo mato. Y a mí alguien, solamente, ahorita lo cuento porque ya ha pasado varios años, pero en ese momento ujú. yo no le decía eso a nadie, porque yo decía, van a decir, se enloqueció esta vieja, se chifló, no sé, pero era tanta la carga que yo tenía encima mío, yo tenía que ir a llevar a mi hija al psicólogo. Este tipo me puso una denuncia, fue tan descarado que mientras se efectuó el proceso, fue a una comisaría de familia y me puso una denuncia por comisaría de familia. ¿Y qué Porque era él, la denuncia? no porque él decía que yo no estaba en condiciones de tener a mis hijos, porque yo no tenía un trabajo estable, porque yo emocionalmente no estaba bien, porque yo no tenía una pareja, sí, o sea que la persona con la que yo estaba no me podría brindar una estabilidad, ni yo estaba trabajando, hombre, pues inclusive cuando pasó todo eso, yo recién había entrado a trabajar y era un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y a mí me tocó renunciar a ese trabajo. Entonces ahí él cogió como eso, como para que a mí que yo no estaba pendiente de los niños, que yo no alimentaba bien mis hijos, mejor dicho. O sea, ahí pareciera que la que hubiera cometido el delito hubiera sido yo, ¿sí? Porque a mí me Ujú. hacían visitas de trabajo social a la casa, me tocó ir a la comisaría. Cuando ya, y ahí pasó algo muy inusual porque, o sea, a mí me citaron a una comisaría de familia y de ahí me mandaron al bienestar familiar, ahí mismo en la zona de San Cristóbal. Y yo la Ujú. verdad no sabía el por qué. Y a mí el defensor de, no sé, allá, funcionario me dijo, es que el señor vive con ustedes. Y yo le dije, no, yo no, él no vive conmigo, yo vivo sola con mis dos hijos y con mi pareja. Y me dijo, no, o sea, ellos se botaron la pelota. De la comisaría del bienestar y del bienestar me dijeron, no, mire, acá nosotros no podemos coger el caso porque es que el señor no vive con ustedes, pensamos que el señor vivía con ustedes, pero no, entonces esto se tiene que regresar a la comisaría porque es algo entre familia, porque hay una conciliación. Yo le dije, vea, es tan sencillo que yo no voy a conciliar absolutamente nada. O sea, me están tratando de echar como un proceso con otro, porque yo ya tengo una denuncia en la fiscalía, yo andaba con mi carpeta debajo del brazo, para arriba y para abajo. Hablé un día fuera de la oficina con la que era la familia de la localidad de San Cristóbal Sur. Y yo le dije a ella, doctora, ayúdeme porque allá no me van a ayudar en bienestar familiar. Allá me van a poner es en un seguimiento que si yo me descuido, o un ejemplo, yo tuviera que ir a Palo Quemado, yo tuviera que dejar a mis hijos solos y llegar a bienestar familiar o una trabajadora social, eso hubiera servido que mis hijos hubieran estado solos para meterme un proceso a mí y hasta quitarme mis niños, ¿sí? Entonces ella me dijo, Ujú. no, yo le voy a ayudar, yo me voy a personal del tema, yo le voy a colaborar. El señor fue allá, yo lo que pedí, o sea, él quería, mejor dicho, hacerme quedar a mí como la porquería más porquería, pero la justicia divina existe y, y a la final yo fui la que resulté por comisaría poniéndole una restricción para que él no pudiera acercarse, no pudiera nada, mientras se generaba el proceso en la fiscalía, porque eso sí, eso habían pasado como 3, 4 meses y yo iba para lo quemado y nada. A mi hija por parte de la EPS la pasaron eso tenía eso se llama es un proceso como de salud social, algo así. Eso lo queda reportado y yo tenía que llevar a mi hija a psicólogo, a psiquiatra infantil, a sesiones todo el tiempo. En una semana yo podía ir divinamente 3 veces
y era, por ejemplo, la clínica La Paz, que es una clínica muy fea, y tenía todo que yo ir a acompañarla. Me la mandaron hasta Profamilia, porque o sea, ya pasaron como un año y medio y nada, que pasaba nada. O sea, ya nos llamaban, el señor no iba, aplazaban la audiencia, o ponían otra audiencia, aplazaban otra vez, y así. O sea, todo el tiempo así. Y yo creo que mucha gente, Caro, y lo que te decía hace un rato, evita denunciar. Eso es como cuando uno lo roban en la calle y el policía le pregunta, ¿y usted va a poner el denuncio? Porque es que eso es muy demorado. Ya no lo ponen como a dudar, ¿sí? Ujú. Pero no, son cosas que se tienen que hacer, independientemente que si uno se trasnocha, que si uno no durmió, que si no se no tiene plata, pues de algún lado uno saca y uno tiene que hacerlo, que son cosas que no se pueden dejar de lado. Y sí, entonces así empezó la lucha. Inclusive a mí me cambiaron el fiscal 2 veces. Yo estaba totalmente sola, la verdad, la persona con la que yo vivía en ese momento fue mi gran apoyo. Él me dijo a mí, vamos, o sea, independientemente de diferencias de las cosas, porque eso era otra cosa. Yo a este señor, cuando yo tenía problemas de pareja con mi pareja, yo muchas veces le conté a él. Entonces eso fue un grave error, porque él quiso hacerse como mi amigo, ¿sí? Y él siempre insistía mucho en que mis hijos vivieran con él, ¿sí? Y en ese proceso de denuncia de cosas, un día yo me puse a hablar con mi ex suegro, o sea, con la ex mujer de él, y ella una vez me dijo, no, la verdad, Esperanza, varias veces él me insistía que le ayudara, que porque él solo no podía, que le ayudara para ponerle a usted una denuncia y que a usted le quitaran los niños y que él se quedaba con el niño y que mi suegra se quedara con la niña. Y ella me dijo, mire, yo fui enfática y yo le dije a él, no, no, porque yo no tengo por qué quitarle los hijos a una mamá. Así no fuera ella la mamá de los niños de mi hijo, yo no tengo por qué hacer eso. Entonces yo siempre vivía como con esa, inclusive el día que mi hija me contó, él me dijo que él podía organizarles una pieza a los niños ahí en la casa, que le dejara a los niños, que viera que yo estaba como mal económicamente, que yo tenía problemas con la persona con la que vivía. O sea, él se agarraba de cualquier cosa, ¿sí? Y yo en ese día le dije, mire, qué pena con usted, pero es que el hogar de mis hijos es al lado mío, independientemente si yo vivo en un castillo, vivo donde viva, el sitio de mis hijos es conmigo y mis hijos nunca van a vivir con usted. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de los problemas, de la vulnerabilidad que yo tenía en ese momento, porque fueron varias cosas que pasaron antes, en donde él quería hacerse ver como si él fuera el papá de mis hijos, ¿sí? El viaje es al interior del ser. La etnia podcast. Nunca acepté Ujú. ni irme a vivir allá, ni dejar que mis hijos vivieran allá, porque no me imagino, Carolina, el infierno que hubiera vivido mi hija y hasta yo, porque inclusive después de que él tenía varios comportamientos como raros y yo decía, no, pues es que el tipo es como, tiene su vaina, pero nunca pensé que pues, pero llegara tanto. O sea, yo después de que el papá de mis hijos falleciera, yo tenía un novio y una vez él fue y me dejó, él me recogió el trabajo y me dejó cerca de la casa y él se dio cuenta que alguien fue y me dejó en una moto. Y él se sentó con el papá en la sala, Esperanza, venga que necesito hablar con usted. Y eso sí, siéntese porque, o sea, como si con una autoridad, mejor dicho, tenaz. Y, y él me dijo, Esperanza, es que yo soy como el papá de Sofía y de Julián. Y si usted tiene una relación con alguien, yo necesito que usted traiga a esa persona acá y me lo presente, porque Ujú. yo necesito ver con quién está la mamá de mis nietos. Y yo le dije, o sea, y él se quejaba mucho porque él decía que yo era odiosa, que yo era muy apartada, que yo era muy callada, pero nunca me nació como, sí, como esa, ¿cómo te digo?
como ese cariño, como algo, o sea, algo pasaba, algo ahí había raro que a mí no me terminaba como de cuadrar. Y yo le dije a él, le dije, no vea, usted y yo no somos nada. Usted no es mi papá, usted no es nada mío, usted es el abuelo de mis hijos. Y yo no tengo por qué traer a la persona con la que yo estoy saliendo a presentarle a usted para qué, o sea, no le veo el por qué. Ese señor, y él me decía que Sofía era muy grosera con él, pero era porque él hablaba cosas mías cuando yo no estaba, y mi hija, obviamente, pues ella se paraba y ella le decía, no hable de mi mamá, no diga nada de mi mamá, y él, según él decía que ella era muy altanera, todo por defenderme a mí, pues era algo muy normal. Y Sí, yo estuve también, Caro, en el psicólogo después de todo eso, y yo le comenté eso mismo que te estoy comentando a ti, todas esas actitudes como extrañas, ¿sí? Y a mí una psicóloga y una psiquiatra infantil que atendió a mi hija me dijo, tal vez él tenía una fijación era en usted, ¿sí? Pero como sí, yo sé que tal vez usted no le correspondía, hay mujeres que lo pueden hacer, pero él vio que tal vez yo no le correspondía, entonces intentó por eso mismo hacerlo con la niña, ¿sí? Entonces ahí como que no le queda como la duda, y uno empieza como a atar cabos ya después. La verdad yo en ese tiempo no tenía mucha cabeza como para reflexionarlo como lo hago ahora. Pues los años, uno ya como que es más centradito en ese momento, pues por el afán, todo lo que estaba pasando, era más complicado pensarlo así. Pero sí, tal vez había algo de trasfondo en eso. Y por eso era que el señor siempre insistía que me fuera a vivir allá, que dejara a los niños allá, que yo podía ir a visitarlos cuando yo quisiera, o sea, no. Y no me imagino en serio eh, cuál hubiera sido el destino de mi hija y el mío si en algún momento ujú. nosotros hubiéramos aceptado una ayuda, entre comillas, por parte de él. Hablas de que ya después de que ha pasado el tiempo y has reflexionado, ¿cuál fue la enseñanza o cuál es la enseñanza en este caso que te dejó este proceso? Primero que uno no debe fallecer, que por más difícil que se tornen las cosas, las circunstancias, todo, que a veces créeme que era desgastante. A veces yo decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a la niña? ¿Por qué todo? ¿Sí? Y a veces uno quisiera dejar todo ahí, de ver que todo era como tan complicado, de no entender qué pasaba, qué iba a pasar después, que sí, y de sentirme tan vulnerable, aprendí primero que uno no debe Ujú. confiar en nadie, es lo principal. Mira, yo prefiero irme y dejar, si tengo algo muy urgente que hacer o cualquier cosa, yo prefiero dejar a mis hijos solos en la casa. No me importa, o sea, no me importa, eh, no sé, así me toque dejarles desayuno, almuerzo y cena servido para que ellos calienten, ya sí lo empecé a hacer después de un tiempo. Que no, uno no puede ser abierto con todo el mundo porque uno no sabe qué intenciones tenga esas personas. Y tercero, que independientemente, siempre hay que creer en las señales que nos dan nuestros hijos. O sea, yo creo que algo que mi hija aprendió es que siempre va a poder contar con su mamá y que independientemente de lo que dijera la tía, de lo que dijera este señor, de todas las cosas, porque nosotros nos volvimos como el pato feo de todo el mundo, que no importa, o sea, no importa. Uno tiene que apoyarse en su convicción, en lo que uno cree, lo que uno es, y ya, o sea, esa es la enseñanza, o sea, no, uno no debe desistir y no debe hasta dudar de las cosas. Yo inclusive, o sea, yo te lo digo, yo Esperanza, yo inclusive en esos momentos yo pensaba, yo decía, ¿cómo es posible que hagan eso? ¿Por qué? O sea, ¿para qué y con qué fin? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, yo inclusive ese día, yo misma les empacaba la ropa a mis hijos. Yo le pregunté a mi hija, le dije, ven, Sofía, ¿tú qué pijama tenías puesta? ¿Tú qué ropa tenías puesta ese día? Y yo me acordé que yo nunca los mandaba a ellos, por ejemplo, la niña.
con una pijama que fuera de bata, para decir, no, es que fue algo accidental, ¿sí? Sí. Digamos, descartando posibilidades. Pero ella me dijo, no, mamá, ¿tú te acuerdas que cuando tú llegaste del trabajo, ella tenía puesto una pantaloneta? Y yo le dije, bueno, cámbiese que le voy a llevar donde su abuelo. Y ella no se cambió, ella lo que hizo fue ponerse un pantalón sobre la pantaloneta, o sea, había quedado con su pantalón, una pantaloneta, y debajo de eso los interiores. Y yo dije, bueno, gorda, ¿y Ujú. tú qué pijama te pusiste? Y me dijo, no, mami, es que yo ese día me acosté tarde y yo me acosté con el mismo pantalón y además es que estaba haciendo frío. Y yo decía, o sea, el man tuvo la sevicia de meter la mano debajo del pantalón, pantaloneta de interiores de la niña, ¿sí? O sea, eso no hay espacio para dudar de que hubiera sido algo accidental, de que era que él iba a coger algo y sin culpa la tocó. No, o sea, no había espacio para eso, ¿sí? Sí. Y algo que le agradezco a Dios fue, a lo último, mira, yo tuve que vivir y que escuchar, porque estar en esas audiencias es duro. Yo siempre estuve sola, solamente con mi pareja, 2 o 3 veces me acompañó uno de mis hermanos, mi hermano mayor, y me acompañó, una vez me acompañó mi suegra, o sea, mi ex suegra, ahorita, la ex mujer de él. Ujú. Y tener yo que Sí. escuchar que el abogado, ese señor cambió de abogado como 5 veces, que ellos decían que yo no trabajaba, que yo descuidaba a mis hijos, que yo los maltrataba. Le preguntaban a él, usted, el mismo abogado de él, ¿usted conoce a qué se dedica la señora Esperanza? Que dijeran que yo era una prostituta, yo sin poder defenderme porque en esas audiencias hay espacio para hablar según lo que diga el juez, que dijeran que yo cambiaba servicios sexuales por dinero. O sea, ver hasta dónde llega la gente, fueron capaces de decir que yo había manipulado a mi hija con mi pareja para que ella se inventara absolutamente todo eso y que era una forma de apartar a este señor para que él desistiera de que los niños vivieran con él o no estuvieran conmigo porque pues yo no era una buena influencia para ellos. Entonces ver todo, o sea, fuera de todos los procesos que no tiene que aguantarse todo el tiempo, todo el traje en el valle y venga, uno tener que verle la cara a una persona de estas y que se confabulen y digan tantas cosas, o sea, por el solo hecho de uno ser mujer y de estar sola. Créame que yo una vez le dije a la fiscal, me dije, mire doctora, eso es como si usted, su mejor amigo, la abrazara o un amigo suyo la abrazara y se estirara y mientras la abraza le saque la billetera. Así me siento yo, porque confío en esa persona y esa persona abusó de esa confianza. Y más, o sea, mi hija a sus 9 años decía, es que yo no sé por qué hizo eso. Si se supone que mi papá no está, él nos tendría que cuidar. Y yo no sé el por qué hizo eso. Él no tenía por qué hacer eso. ¿Sí? ¿Tú ya, Entonces, dime. tú ya sanaste? ¿Lograste perdonarlo? Estás escuchando La Etnia Podcast. Yo le he pedido a Dios que me ayude a perdonar. La verdad, no sé cuál es el proceso del perdón. No sé. No lo sé. Yo creo que en el fondo nosotros somos tan carnales que por más que uno trate de olvidar y de perdonar y de hacer a un lado las cosas, queda ahí algo, ¿sí? Queda ahí queda ahí todo eso queda guardado, todo eso queda algo. Y lo mismo yo creo que le pasa a mi hija. Yo un día le dije a ella y le dije, nosotras nos toca aprender a perdonar para superar eso y poder seguir adelante porque no nos podemos quedar ahí. Yo le decía a ella, démosle gracias a Dios que tú me contaste. Sí, yo le dije a Ay, ella pues que son cosas que tienen que tal vez que pensar, que nosotros teníamos que pues darle gracias a Dios que yo le había creído y ella me había contado y había tenido la suficiente confianza de contarme, porque tal vez en otro escenario, no sé, otra persona no lo hubiera hecho, ¿sí? Por miedo a que no le crean y pasa mucho, pasa mucho.
Ahorita el señor ya después de que dieron la sentencia no se presentó, después de casi un año lo lograron capturar, está purgando pues una pena de más o menos 12 años. El proceso aún no se ha terminado, aún sigue porque por parte de la Defensoría del Pueblo hay otros procesos que se deben seguir. Eh, pero digo, valió la pena cada sacrificio, cada trabajo perdido, cada ida, cada aguantada de hambre, cada trasnochada y sobre todo, pues sirvió porque se hizo justicia. Tal vez mi ex suegra nunca pudo hacer nada para hacer algo de justicia por lo que había hecho él en su momento con su hija mayor. Y tal vez tenía que pasar lo que pasó con Sofía para que algo pasara y se hiciera justicia en nombre de la dos. Teniendo en cuenta que ya tienes una página en Facebook donde recopilaste también historias y donde muchas personas llegaron a ti, tal vez en busca de ayuda, ¿lograste ayudar a alguna persona de ellas? Y si en este momento estarías dispuesta a que alguien, por casualidad, haya escuchado este audio, este podcast y haya llegado en busca de alguna respuesta, en busca de alguna ayuda, ¿estarías dispuesta a brindarla? Claro que sí, yo estaría dispuesta siempre a orientar, o sea, esto fue como un aprendizaje empírico y desde la experiencia, a poder orientar tal vez a esas personas que no encuentran cómo hacerlo. Yo todo lo hice, digámoslo, que dejándome guiar, dejándome orientar, aprendiendo. Y, y sí, claro, yo estaría dispuesta a poder ayudar a esas personas, así fuera con un consejo desde mi, desde mi posición de mamá, de mujer, de ser humano, o sea, independientemente del género, esas son cosas que no deberían pasarle a nadie, ¿sí? Lo otro es, bueno, en mis páginas, pues en Facebook, pues mi emprendimiento, o sea, también lo hice con el fin de poder estar tiempo con mis hijos, de poder compartir con ellos, de poder cuidarlos más, protegerlos. Sé que toda la vida no voy a estar, no voy a poder estar pues así con ellos, pero pues mi emprendimiento se llama La Wafflería Ice Cream, en Facebook, en Instagram también. Eso es un proyecto que nace pues de mi amor por la cocina. También empíricamente, nunca estudié cocina ni nada, solamente lo básico, lo que me podía guiar en tutoriales y cosas así. Y queriendo siempre no depender de un trabajo o de verme también expuesta a que muchas empresas nunca tienen como esa facilidad de que cuando uno es una mamá sola, a veces a uno hasta le hacen el feo, solamente contratan personas jóvenes, solteras, sin hijos, sin compromisos para poder contar 100% con esas personas todo el tiempo. Entonces nació ese emprendimiento y con miras de poder crecer y de poder, ojalá, darle la posibilidad de trabajo a muchas personas. Hago waffles, hago desayunos sorpresas, trabajo de mi casa, llevo a domicilio, tengo una moto, yo misma entrego, yo misma tomo los pedidos, yo misma preparo, con ayuda y apoyo obviamente de mis dos hijos, vivimos los tres en este momento, como le dije al inicio, vivimos hace unos meses en Girardot, me vine buscando como tranquilidad, como ese espacio, como no sé, como queriéndome desprender de muchas cosas y ya que hoy. Esperanza, muchas gracias por atender a nuestro llamado, muchas gracias por hacer parte de una de las voces de esta segunda temporada donde se ha querido levantar la voz, donde se ha querido gritar y donde muchas personas que ya han podido sanar han hecho parte de estos episodios y pues tú también con tu historia un poco al contrario diríamos de lo que normalmente hemos venido escuchando en el podcast, pero es igual una perspectiva totalmente diferente. Muchas gracias
Encantada de haber hablado contigo. No, a ti, Carlos, gracias por poder dar este espacio para tal vez que el mensaje llegue a muchas personas que lo necesitan. A veces uno no encuentra como ese apoyo, esa mano amiga, y a veces llega de la manera más imprevista y donde uno menos se lo espera. Y nada, o sea, gracias a ti, esto nos dejó muchas enseñanzas. Aprendimos hasta de la parte jurídica, aprendimos muchas cosas, son cosas que sí se tienen que dejar en el pasado y hoy por hoy, a pesar de mis múltiples errores como mamá, como ser humano, como todo, porque pues tenemos esa facilidad de resbalarnos a veces. Quiero que ojalá el día de mañana mi hija, cuando ya sea una adulta, ella también pueda hacer un testimonio de eso que hicimos juntas, porque fue algo que hicimos juntas. No es solamente alegrarse porque una persona esté en una cárcel tras las rejas, sino es demostrar que sí se puede, que no importa qué pueda pasar, que no importa que no lo señalen, que lo juzguen, no, o sea, no, uno no debe dar su brazo a torcer y mucho menos cuando pasan ese tipo de cosas con nuestros niños. Apoyo 100% la cadena perpetua para las personas que abusen, que maten, que asesinen o que le hagan daño a un niño. Acá en Colombia lamentablemente estamos por encima de muchas cosas, deben estar prevalecer los derechos de ellos. Y en la vida se me han acercado y se me han atravesado personas que me ayudaron en este proceso. Un fiscal que es un amor, un juez que fue muy importante, unos magistrados que son unas muy bellas personas, una defensora de derechos humanos muy buena también y que uno se da cuenta que a veces, como dicen, pues por ahí los buenos son más. Y, y no, nada, gracias a ti, Carolina. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como La Etnia Podcast en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Nuestro correo electrónico si usted también tiene de pronto alguna historia que nos quiera contar y que quiera ser parte de las voces de La Etnia Podcast. Nuestro correo es laetniapodcast@gmail.com. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.